Estás escuchando Aquí y Ahora con Paola Ponroy. ¿Qué es la terapia transpersonal? Es una forma de trabajo de autoconocimiento. El terapeuta transpersonal tiene una mirada holística del ser humano. Lo mismo que la biodecodificación es ver a la persona en su unidad, en cuerpo, alma, mente, y trabajar mucho desde las creencias y de cómo transformarlas, y desde tomarlo como camino de autoconocimiento y de que pueda la persona habilitarse la posibilidad de por ahí replantear que sus creencias pueden ser equivocadas. Claro. Y solamente con esa apertura ya se habilita el cambio, al permiso de cambiar algunas cosas y de empezar a conocer nuevos mundos internos. ¿Cuáles son esas creencias equivocadas? Uno piensa, ¿no? Uno a veces cree además con lo que el contexto te cuenta, por ejemplo. No, vos sos buena, vos sos buena, vos sos una nena buena. Y uno crece convencido de que es una nena buena y que nunca puede enojarse, por ejemplo, ¿no? O desde la creencia de cómo es el comportamiento de una nena buena. También. ¿Sí? Entonces, desde lo que aprendemos, obviamente, de lo que nos enseña mamá y papá, de la forma que pudieron, porque ellos hicieron lo que pudieron según lo que recibieron también. Exacto. Entonces, desde entender que ellos nos dieron lo que recibieron, pero que nosotros podemos transformar eso. Y no es el crecimiento desde ser lo opuesto, sino de empezar a ser aquello que realmente queremos y dejar de ser lo que no queremos ser. Y la biodecodificación es una herramienta que sirve para la terapia, que es válida en un ámbito de terapia. ¿Qué es la biodecodificación? Es una herramienta, es un método terapéutico. No es una psicoterapia, ¿sí? No está todavía respaldada o reconocida como tal. En mi caso yo la tomo como una herramienta más del tutti frutti de herramientas que uno va adquiriendo en la vida, en su desarrollo profesional y en su vivencia, ¿sí? Entonces, lo que nos permite es tratar de entender cuestiones emocionales, mentales, mediante los síntomas físicos o conductuales que muchas veces no tenemos o no sabemos de dónde viene o por qué las hacemos. Entonces, descifrando, decodificando, en base a un montón de técnicas, podemos llegar a la raíz, al fondo de eso que nos origina una manifestación externa. Vayamos a lo práctico como para entenderlo, ¿no? Es muy habitual que haya quienes tienen una bronquitis y lo toman como que, bueno, me agarró una bronquitis. Y uno tiene la idea de que, bueno, bronquitis bien puede derivar de bronca quizás, ¿no? Pensando en qué pasa en nuestros pulmones. A ver, la bronquitis, ¿qué es lo que estaría biológicamente? ¿Cuál es la función que cumple? ¿Cómo se desarrolla a nivel físico? ¿Sí? Hay una inflamación de ciertos conductos que están diseñados para que el aire ingrese y salga, hacia grosso modo. Sí. Entonces, si entendemos que nuestro cuerpo va a responder a las emociones que tenemos, nos podemos plantear ¿por qué necesitamos desarrollar esa inflamación o esa obstrucción, ¿sí? en nuestro organismo? Y cuando hablamos del aire, hablamos de esa energía vital. Sin aire no podemos vivir. Y cuando hay un temor a la muerte, ¿sí? generalmente todo lo que es el sistema respiratorio se va a resentir, porque sin aire nos morimos. Entonces, cuando hay un temor, una situación en donde siento que hay un peligro de muerte para mí o para un ser muy querido que lo siento como propio, generalmente va a haber una obstrucción o una afección a nivel pulmonar o a nivel del sistema respiratorio. Cuando ese conflicto, esa emoción, está diseñada en una tonalidad de bronca, de ira, de rabia, justamente esos conductos son los que van a ser protagonistas. Claro. Cuando atravesamos una bronquitis tenemos que replantear qué situaciones vivimos hace un tiempito, una semana, un mes atrás, que nos condicionaron a manifestarlo de esa manera. Cuando revisamos eso, ahí vamos a poder comprender para que luego, más adelante, podamos evitarlo o podamos suavizarlo. Pero para eso es conocernos.
si una situación constantemente se nos repite, ¿cómo podemos hacer para darle vuelta y no necesitar un síntoma físico, sino transformarlo? Quitarnos esa bronca, aprender a gestionar qué creencias tengo que me embroncaron por una situación externa. Claro. ¿Sí? Y esto se traduce a todo, bueno, es lo que venimos siempre hablando aquí, ¿no? Cómo el cuerpo habla y cómo manifiesta todas estas emociones. Y mediante la biodecodificación uno puede ir descifrando eso, desde esto que hablábamos, desde una bronquitis que puede ser lo más frecuente, pero también con enfermedades mucho más graves. Y a lo mejor con cuestiones que parecen menores. Convivir, por ejemplo, con un dolor en la rodilla. Y hay gente que convive con eso entendiendo que, bueno, que a ellos le tocó vivir con una rodilla que permanentemente les duele, ¿no? Exacto. ¿Y cuánto dice eso? Muchas veces entendemos que la enfermedad es a causa de cuestiones externas. Claro. ¿Sí? Pero desde la decodificación biológica, la enfermedad siempre es una forma de resolver un conflicto. Para nuestro sistema de creencias, a nosotros nos puede doler la rodilla por un mal movimiento, por una tensión, una sobrecarga, pero nunca vamos a plantearnos de que por qué nos duele la rodilla y no, o determinada rodilla y no la otra rodilla. Por ejemplo. ¿Sí? Porque tiene mucho que ver la lateralidad. Pero nunca nos replanteamos esto de por qué no puedo flexionar, qué es lo que estoy evitando con esa afección. Si yo no puedo ponerme de rodillas, estoy hablando de mi orgullo. Estoy hablando de situaciones en donde siento que tengo que ceder o agachar la cabeza ante una autoridad y me resisto. Si tengo problemas en las rodillas, tengo que replantearme cuáles son estas condiciones o estas situaciones en donde mi orgullo está herido. Biológicamente, y el cerebro, el único campo de acción que tiene es el cuerpo. Entonces, para el cerebro, esta sensación de postrarse o de debilitarse la va a trasladar al órgano específico o al tejido específico que tenga que ver. Y es en este caso la rodilla. Claro. Y eso de uno u otro lado también todo tiene su simbología. Exacto, porque también el lado derecho habla de un aspecto y el izquierdo del otro. Y si la persona es diestra o zurda, obviamente se va a invertir. Siempre todo lo que es el lado derecho tiene que ver con las cuestiones más a futuro, más a futuro y con los pares. Cuando, por ejemplo, si yo soy diestra y tengo alguna afección en el seno derecho, voy a tener que revisar los conflictos a nivel de pareja o a nivel de pares, hermanos, primos, compañeros de trabajo que tenemos el mismo rango. Cuando es el lado izquierdo, simbólicamente se refiere al pasado, a la cuestión más maternal, ¿sí? Al origen de uno, y con relaciones complementarias. Yo madre o yo hija, o yo empleada o yo jefa, con un complementario. Pero por eso, cada lado y cada lado dominante para la persona. Claro. Nati, todo esto que vos estás describiendo, tener en cuenta, ahondar en estas cuestiones, digo, para quienes están escuchando y dicen, bueno, muy bien, uno tiene esta información, ¿y de qué sirve? Teniendo esta información, abordando esto que vos marcás, bueno, aquí el cuerpo lo que te está marcando es un problema que puede ir por acá. ¿Uno puede sanar? ¿Puede sanar el cuerpo físico? Definitivamente sí, pero para eso tengo que animarme a hacer los cambios necesarios en mi vida para que los resultados sean diferentes. No basta solo con tomar conciencia. La toma de conciencia es un gran paso, porque venimos en automático y actuamos en función de nuestro cerebro reptiliano, por decirlo, desde nuestro inconsciente, mucho más pesado y más fuerte que nuestro aspecto consciente. Entonces venimos en automático, nos damos cuenta y en ese momento uno puede decidir qué hacer. Y si prefiere no hacer un cambio y seguir por la vía, está perfecto, porque por ahí no es el momento de la persona. Es el libre albedrío del que siempre hablamos, ¿no? Que en definitiva cada uno decide qué quiere hacer con su vida. Pero es ese aspecto, en ese instante, ahí sí tenemos el libre albedrío.
lo anterior, las decisiones anteriores no fueron libres, fueron condicionadas por las creencias que traemos. Claro. Por lo que uno cree que es correcto. Yo decido en función de lo que es correcto. Uno cree que elige una pareja para algo, pero en realidad hay un motor inconsciente que hace que yo me empareje con alguien. El punto que acabas de tocar es sensible y polémico. ¿Cuánto tiene que ver con nosotros o cuánto habla de nosotros la pareja que elegimos? Ya sea para una pareja que funciona como para aquellas que no logran prosperar. Bueno, cuando uno se mantiene, y ahí hay un abanico de posibilidades y de relaciones, es imposible generalizar. Cada pareja y cada vínculo es específico. Si uno ha tenido diferentes parejas a lo largo de la vida, con cada uno, con cada pareja, está tratando cuestiones puntuales en ese momento de su vida. Pero para generalizar un poquito, lo que podemos decir es que la pareja que uno elige, o que cree que eligió, ¿sí? Siempre va a estar, nos va a permitir resolver aquellos conflictos que no pudimos resolver con alguno de nuestros padres, con mamá o papá, con quien tuvimos más conflictos o más cuestiones a trabajar y no las pudimos hacer. Vamos a buscar una pareja que nos permita hacerlo. ¿Sí? Sí. Hay muchas cuestiones, y esto se puede ver muchas veces en los árboles genealógicos cuando se trabaja en decodificación en este punto. Muchas veces vemos cómo hay parejas que son muy iguales. Por ejemplo, la esposa es igual a la suegra, ¿sí? Sí. O al revés. O es muy igual o es lo opuesto totalmente. En cada hijo también lo vamos a trasladar. Cada hijo, no todos los hijos son iguales, porque no todos los padres somos iguales con nuestros hijos. Ser el papá del primero no es lo mismo que ser el papá del último. Cuando llegamos al último tenemos toda una experiencia. Claro, todo un recorrido ya hecho. Exacto. Y el último, cuando llega a este mundo, llega con hermanos. El primero le fueron apareciendo hermanos. Entonces, la forma en que nos relacionamos con cada hijo va a determinar también cómo estos hijos van a ir emparentándose o emparejándose con otras personas. Cuando tenemos constantemente siempre el mismo problema con mi pareja, lo que desde este lado es, a ver, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que yo estoy tratando de resolver con esta persona que capaz pertenece a un conflicto con papá? Claro. Y que en realidad mi enojo con mi pareja tiene que ver con un enojo muy arcaico con mi padre. Claro. O sensaciones de abandono, o culpas. El tema de la culpa, y sobre todo en la mujer, que es el 90% de mis pacientes, está muy, muy marcado en nuestra cultura. Entonces, yo invito, y la decodificación, lo mismo desde la terapia transpersonal, es una invitación constante a replantearte qué cosas estás creyendo de vos que no sos. Qué cosas te dijeron que sos que realmente no sos y no tenés por qué ser. El amor incondicional a mamá y a papá no siempre es así. Exacto. Hay que respetar y agradecer que a través de ellos vinimos a este mundo. Pero la fidelidad, la lealtad familiar muchas veces es nuestro gran refugio o nuestra gran trampa. Estás escuchando Aquí y Ahora con Paola Ponroy. Los problemas de trabajo, en los ámbitos de trabajo, o la imposibilidad de muchas personas de poder sostener un trabajo. Hay quienes pareciera cuando uno los ve que están condenados a quedarse desempleados. Exacto. Bueno, en ese aspecto ahí tenemos que revisar lo que es un poco la historia familiar con respecto a lo que es cómo me gano el dinero o cómo me gano el sustento. ¿Qué significa para mi familia y para el clan, como se dice desde la psicogenealogía, el obtener el dinero? Muchas veces, para algunas familias, el tener plata es sinónimo de problema, conflicto, traición, dramas, dolor. Y eso se instala en la historia de la familia y se va transmitiendo generación a generación. Entonces, en algún momento, alguien o algunos miembros de la familia, por lealtad familiar inconsciente, no vamos a generar lo suficiente. Lo vamos a vivir como un drama el no tener, pero en realidad, de manera inconsciente, estamos
respetando ese mandato. Estamos no teniendo dinero para no tener dramas, para no tener conflictos. Pero cuando podemos mirar atrás y comprender esa historia, por ahí nos podemos replantear y decir, ¿y si tener plata no es un drama? ¿Si tener plata no es sinónimo de ser sucio o ser malo? Que la gente rica es mala, ¿sí? Todas esas creencias son limitantes. ¿Cuáles son las creencias que tenemos que revisar? Aquellas que nos damos cuenta que no nos permiten desarrollarnos plenamente. Y desarrollarnos plenamente tampoco es voy a vivir una vida color de rosa. Es poder mantener la serenidad y la paz a pesar de lo que me va pasando. Y entender que cada situación difícil, entre comillas, es una oportunidad de revisar mis creencias y de dar un paso más adelante. Nati, ¿hasta qué punto los hijos ponen el cuerpo por los padres? ¿Cuándo los hijos manifiestan a través de enfermedades o de actitudes algo que tiene que ver con nosotros y no con ellos propiamente? Sobre todo en la primera infancia. En la primera infancia, en la conciencia, o sea, esta forma racional de pensar que tenemos, ya más grande, todavía no está desarrollada, ¿sí? Todavía no está incorporado la cantidad de términos, las etiquetas. Estamos absorbiendo información. Y en la primera infancia, lo que absorbemos o lo que podemos comprender son las emociones en cuanto a vibración. Si mamá está enojada, capaz que el niño no comprende el por qué, o no comprende, no le puede poner el título de enojo. Claro. Lo que recibe es esa energía de mamá. Y la naturaleza es tan sabia, siempre lo digo, que si hay que sacrificar algo en función de la especie, para que la especie continúe, va a sacrificar las crías. Porque si quedan los padres pueden venir más crías. Y es importante comprender esto para que cuando los niños manifiestan cosas, hay que ver cuál es el problema en mamá y papá, qué está pasando en el hogar. Desde nuestra cultura está resfriado porque se mojó y salió en pata y tomó frío. Tal cual. Esa es la explicación que uno le encuentra. Desde esta nueva mirada, desde este paradigma, es cuál es el aire que se está respirando en casa. ¿Por qué nos resfriamos y nos engripamos más en invierno? ¿Por qué? Porque justamente nos guardamos más. Claro. Entonces estamos más encerrados, compartimos más momentos y nos conflictuamos más. Más nos intoxicamos. Más nos intoxicamos y más estornudamos para alejar a la gente. Y no me respires cerca y no me tosas, porque cada uno manifiesta esta necesidad de tomar distancia cuando hay problemas. Claro. Entonces, si miramos lo que le va pasando a los niños, ¿sí? Es importante comprender y analizar, más allá de llevarlo al pediatra y demás, qué es lo que me está pasando a mí como mamá o a mí como papá, o a nosotros como pareja. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que este niño está manifestando? Porque además es una forma que aprendemos a llamar la atención, o sea, quitemos la mirada del problema, dejemos de pelearnos entre nosotros para que atendamos esta personita. Claro, exacto. ¿Sí? Que no la estamos atendiendo y hace este síntoma para que la miremos. Estás escuchando Aquí y Ahora con Paola Ponroy.